que estamos en una guerra, que no ha terminado la guerra. Aquí. Porque si acaso el pueblo no lo quiere, vota que no, pues. Y si no vota que no, al año hay elecciones libres, pues, lo que quieren ellos. ...201, 202. Opción sí o la opción no. En el plebiscito la sociedad chilena continuará dividida como hasta ahora. Pero que el propio dictador convoque un referéndum que puede perder. Buenas noches, Suecia, desde la tarde calurosa de Santiago de Chile. A veces veíamos como raro ese plebiscito. Bueno, en Chile también lo veían como raro, o sea, pero quizá había más desconfianza todavía afuera. El comienzo de una esperanza, Y 20 años después, una gran desilusión. Más de 200.000 chilenos partieron al exilio a consecuencia del golpe de Estado entre 1973 y 1989, instalándose en países de América Latina, Europa y Norteamérica. Argentina, Suecia, Canadá, España, Francia y México fueron los principales países receptores de las familias desterradas, que partieron pensando que la dictadura de Pinochet duraría solo un par de años. En octubre de 1988, los exiliados llevaban 15 años viviendo fuera de su tierra y por eso miraban con recelo una consulta popular convocada por el propio dictador para legitimar su régimen de tortura, terror y muerte. ¿Qué sentimos aquí afuera cuando Pinochet convoca al plebiscito? Pues que era una farsa más, nada más. Yo militaba en el PS chileno y el PS francés. Trabajaba mucho con los franceses tratando de hacerlos moverse con toda la cosa del plebiscito, pero en el fondo creíamos que era una manipulación más de Pinochet. Muchos decían, no participemos, no nos inscribamos, porque es una trampa de la dictadura. Por otro lado, era la salida posible en ese momento. Y había una solidaridad muy grande de parte de la clase política francesa, incluso de la derecha republicana francesa. Si el plebiscito no le era favorable, respetar esa opinión del pueblo que decía que no quería que él continuara en el gobierno y que, bueno, yo creo que en ese momento él estaba como ultrapasando incluso su constitución. No es que quiera contribuir a la mitología chilena de la excepcionalidad nacional, pero no deja de ser un hecho digno de señalar que era la primera vez en la historia de las dictaduras que una dictadura se ponía en juego democráticamente. Si ganaban ellos el plebiscito, Pinochet se quedaba de nuevo. Si lo perdían, Pinochet tenía no que irse, pero bueno, había elecciones y podía ganar o perder. Pero se abrían las posibilidades, que fue lo que pasó. Periodistas y extranjeros eran libres para dar sus opiniones y para poner en claro la situación en Chile. Los chilenos necesitaban la solidaridad de los demócratas de otros países y concretamente de los españoles. Si bien ambos países estaban unidos por una historia parecida y trágica, se diferenciaban en las maneras de tratar esta tragedia. Chile tenía en el plebiscito la posibilidad de ajustar cuentas con la dictadura de Pinochet,
una oportunidad que en España no tuvieron las víctimas del franquismo. La atención que prestaban los medios hispanos hacia Chile subrayó esta cercanía. El régimen acreditó para la ocasión a 1076 periodistas extranjeros, la mayoría españoles. Me tocó mucho trabajar con la televisión española, hasta el día de hoy trabajo con ellos. Y con los españoles se dio que ellos se sentían muy identificados con el proceso chileno, completamente identificados. Ellos sentían que era exactamente lo mismo. Fui por tiempo enviada especial a cubrir el referéndum y la verdad es que se le dio mucha importancia en España, fue fundamental porque además nos traía muchos recuerdos recientes, muy recientes de nuestra historia. Yo creé un programa que se llamaba La Hora de Chile, diario, de 15 minutos, que realmente eran 15 minutos de denuncia de la dictadura chilena y tenían voz puestos los líderes de la oposición que pasaban por Madrid o que se les localizaba telefónicamente, y tengo que confesar que era un programa netamente combativo. Me había prometido a mí misma que no iba a visitar a Chile hasta que desapareciera Pinochet, pero entre que no se moría Pinochet y que pasaban cosas, me tocó ir, yo trabajaba entonces para la televisión española, para cubrir el plebiscito de octubre del 88. En ese momento ir a Chile fue volver a vivir, volver a ver los momentos de la muerte de Franco, de las primeras elecciones democráticas, de los partidos políticos en España, las primeras manifestaciones, las primeras banderas, la gente en la calle. El diario El País comenzó a darle mucha más atención, una cobertura diaria. Bueno, el hecho es que se juntó un equipo bastante significativo, uno de los más grandes que yo he visto para alguna elección, y una cobertura muy amplia en páginas, muy superior a la de muchos otros procesos electorales en países con mayor importancia geopolítica que la de Chile. Muchas veces dudamos si estamos viviendo un fenómeno de autoalimentación de los corresponsales que se habían enviado, ¿no? Yo me acuerdo de haber hablado con algún director de otro diario español, de Madrid concretamente, decir, oye, pero tú tienes la misma información, porque generaba un poco de incredulidad que una dictadura como la de Pinochet pudiera perder un referéndum, ¿no? Se miraba con mucha esperanza y con cierto miedo de que lo que decían los corresponsales pudiera ser un fenómeno subjetivo y que no estuvieran calibrando lo que iba a pasar de verdad. Recuerdo perfectamente cuando estaba en el Hotel Carrera oyendo las emisoras de radio y me llevaba periódicos que informaban perfectamente de lo que estaba sucediendo en Chile, cosa que en España en la época en la que murió el dictador no sucedía, nadie informaba con soltura y mucho menos las radios. Las radios me sorprendieron mucho. Los chilenos aún no tenían espacios de libertad para poder manifestarse públicamente y aprovecharon la llegada de una serie de personalidades internacionales para ponerse un poco bajo nuestro paraguas y empezar a hacer actos públicos de protesta contra Pinochet, es decir, recuperar su propia memoria y esa sensación de salir de las tinieblas, de salir del subsuelo y poder asomarse a la realidad exterior. Llegué meses antes de octubre. Bueno, era un país atemorizado, donde el miedo lo notabas en cualquiera de las personas que hablaras, fuera de una clase social o de otra, independiente de fuera una persona humilde, sencilla, o fuera una persona, digamos, intelectual. El miedo estaba instalado. O sea, el régimen había hecho muy bien sus deberes, ¿no? Me llamaba la atención que los periodistas, que aquí habíamos estado durante nuestra dictadura, absolutamente reprimidos y alejados. Había una fórmula incluso, que yo guardo una acreditación, para actuar a distancia de su excelencia, el jefe del Estado, Francisco Franco. Tenías que estar lejos, lejos, sobre todo al final, que estaba tan viejo, decrépito, para no verle las vergüenzas. Allí no, allí estamos en primerísima fila, pegados al Pinocho, o sea, ahí subido él un poquito, nosotros ahí. Hay una cosa impresionante. Y lo más curioso es que en medio de aquella parafernalia, de toda aquella historieta, empieza a haber un olor dulzón. Todos nos mirábamos, desde luego desde el grupo Los Españoles, que no éramos muchos. Un olor dulzón, y era que unos colegas estaban fumando un canuto de hachís, que no fue reconocido por aquellos policías que los teníamos al lado, porque probablemente por aquellas latitudes lo que más se conoce es la marihuana. Hacía 17 años que los chilenos no votaban. Muchos ni siquiera sabían cómo hacerlo.
La educación cívica se hizo entonces imprescindible para retomar la cultura de un país, paradójicamente, reconocido por su larga tradición democrática. En esta labor se volcó la Concertación de Partidos por la Democracia, frente amplio de partidos de izquierda que se unió para encarar al dictador, creando una campaña bajo el eslogan «La alegría ya viene». La frase se acompañaba de un arco iris, imagen de la Concertación, que buscaba simbolizar la unión de todos los aspectos políticos opositores. Porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar. Porque basta de miseria, voy a decir que no. Por primera vez en Chile se realizaron franjas televisivas para ambas posiciones políticas. A un mes del plebiscito, el 5 de septiembre, aparecieron los primeros spots de 15 minutos para las dos alternativas. En cumplimiento a disposiciones referidas a programas electorales, los canales de televisión deberán integrar cadena nacional a partir de este instante. La franja del no se presentaba como un noticiero que trataba temas tabúes en una dictadura, como los derechos humanos o la pobreza, pero sin tintes trágicos. No, igual. ¿Por qué no? No, rotundamente no. No. ¿Que no? No. No, para nada. ¿Por qué no? Porque nos han quitado muchos derechos, compadre, a nosotros. Nos han quitado muchos derechos. La franja del no usó el humor, en vez del odio, para acabar con el aire de invencibilidad de Pinochet. ¡Aló, presidente! ¿Piensa eternizarse en el poder? Vamos a decir que no, con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no, por la vida y por la paz. Mira, realmente la campaña del no fue algo maravilloso. Fue, yo creo, algo que cambió un poco el sentir en ese momento de expresar ideas. O sea, antes era la dictadura, nosotros contra la dictadura, y los afiches eran afiches contra la dictadura, y bueno, era una propaganda política clara, dura. Y la campaña del no imprimió todo un sentido de alegría, de fuerza, de quitar el miedo. Emocionante, emocionante, emocionante. Vi la campaña, nos aprendimos las canciones, cantábamos las canciones aquí, hacíamos la campaña. No. Ya, dígame que sí. No. Ya, por favor, dígame que sí. No. Dígame que sí. Por favor, dígame que sí. No. ¡Pero ya no! Aparece esta franja del no desenfadada, divertida, alegre, luminosa. Hace 15 años que tenemos una dictadura que nos empieza aquí y nos tiene hasta acá, pero que termina aquí. Y el contraste que tiene con la franja del sí, que es típicamente propaganda política y además muy basada en el terror, en el miedo a volver al pasado, al volver a la Unidad Popular y a la crisis que se produjo en Chile en ese entonces. En el país del no, no hay respeto. Cuando usted vote, piense en todo lo que puede perder. Piense en lo más querido, en los suyos. Vote sí. Buenas noches. Por primera vez en 15 años, quienes no comparten el pensamiento oficial tienen la oportunidad de dirigirse a usted a través de un programa de televisión propio. Oportunidad para mí de reencontrarme con esta profesión también de la cual fui marginado hace más de 5 años. Pero 15 minutos en 15 años no es mucho. Estaba Bañado, que era un locutor, el que aparecía y presentaba eso. Ese hombre también fue un gran rostro porque mostraba tranquilidad, mostraba como algo serio dentro de un cambio que venía muy importante, con una fuerza tranquila, digamos. Y eso fue muy, muy importante. Durante estos años, los chilenos hemos sufrido mucho dolor y tristeza
Por eso necesitamos tanto la alegría. Una alegría auténtica, que nazca de la verdad, de la justicia, del perdón y del amor. Hemos pagado un precio demasiado alto. Muchos son los caídos por la violencia y su recuerdo nos obliga a la paz. Entonces esto funcionaba sobre la base había como un cierto brief, digamos, una cierta idea de lo que queríamos lograr. Y habían múltiples equipos que iban produciendo materiales. Incluso muchos de ellos espontáneamente, que llegaban con algo que habían creado, habían inventado, con una idea, para lo cual querían recursos para desarrollarlo. Por ejemplo, el caso del noticiario que hacía teleanálisis. El acto central de la celebración de la Jornada por la Vida se lleva a cabo ahora en la Plaza de Armas, frente a la Catedral, en donde una multitud de personas ha llegado hasta acá. En esa época yo dirigía un grupo que hacía el teleanálisis, que era un noticiario mensual, medio clandesta, con notas, reportajes, en que el concepto central del teleanálisis era la imagen del país invisible. Eso es lo que nosotros queríamos reflejar, porque todos los canales estaban controlados por la dictadura, especialmente el canal del Estado. Y por lo tanto ahí aparecía un país de mentiras, un país de utilería, un país falso. Aparecía la versión pinochetista de Chile, pero el Chile real no aparecía. Y el teleanálisis entonces se metía con ese Chile real, cotidiano, en las poblaciones, el mundo político, el mundo cultural, de los jóvenes, de la creación, etc. Y por eso el concepto que nos alimentaba a nosotros era las imágenes del país invisible. La verdad es que yo creo que lo primero que habría que expresar es que el responsable primero de la muerte, del asesinato de nuestros hijos, es la dictadura. Pero también yo creo que tenemos una cuota de responsabilidad, todos los chilenos. Nadie puede quedar indiferente ante lo que está pasando en nuestra patria con tanto asesinato, con tanto aplastamiento. Cuando se hace la franja, se incorporan a muchos grupos de la producción independiente que estaban trabajando en ese minuto. Algunos hacían publicidad, otros entrevistas. Y nosotros teníamos un gran material de archivo, entonces éramos extraordinariamente útiles. Nosotros empezamos en el 84, 4 años antes del plebiscito, y teníamos mucha experiencia en la calle, reporteo protestas, y nos sabíamos mover bien. Y nosotros hacíamos una cuestión que se llamaba las noticias. El Comando Nacional por el No ya puso a prueba su sistema de control paralelo, el que detectará cualquier anomalía el día del plebiscito. Normalmente no alcanzábamos a terminar. O sea, las personas que editaban, que tenían montones de materiales, y entraban en una suerte de, digámoslo así, de estado casi sagrado a partir de las 7 de la tarde a editar. Había que llegar exactamente a los 15 minutos. Y había que entregar antes de las 12 de la noche la cinta para la emisión del día subsiguiente. Pero descubrimos que si la cinta tenía alguna falla, la rechazaban. Y uno podía llegar a las 7 de la mañana con una cinta correcta. Por lo tanto, lo que hacíamos casi toda la noche es llegar con una cinta fallada. Entonces ganábamos 5, 7, 8 horas. Ya, aquí está su pancito. ¿Algo más? ¿Anota esto, don Aníbal? Voy a llevarte también. ¿Cómo no? ¿2 bolsitas? Una nomás. Todos tenemos una razón para votar no. Sin odio, sin violencia, sin miedo. No más. Vote no. Gran parte del pueblo español consideraba a Chile como una segunda España y por eso querían ayudar a este pueblo en su lucha contra la dictadura. Este compromiso lo asumieron diversos rostros de la cultura y las artes, cuyo testimonio en la Franja del No fue vital para que los chilenos sintieran que el mundo los estaba mirando y que su conducta era reforzada por personajes de talla mundial. And the future of your country is in your hands.
pain of Chile over these long years has been the pain of all of us. Los chilenos merecen un líder democrático que no tenga manchadas las manos con la sangre de su propia gente. Sin la democracia, la libertad y el respeto por los derechos humanos, la humanidad no podrá sobrevivir. Había que demostrar que a pesar de todo lo que la antihistoria de Chile había producido, la cultura, el arte, cuando tú hablas de la palabra resistencia, estaba vigente en el mundo. Es decir, los artistas del mundo estaban con Chile. Yo envío un beso rápidamente a la gente de Chile, un beso que llevo enviando desde el 73 y que espero poder darlo personalmente, pues si no este año, a principios del que viene. Yo evidentemente no me creo que Pinochet sea un demócrata, es decir, yo entonces ni creo que alguien que no sea un demócrata pueda tener respeto por la democracia, porque esto es como todo, hay que conocerlo, quererlo y sentirlo. Bienaventurados los que aman porque tienen a su alcance más del 50% de un gran romance. El día de que Joan Manuel Serrat va a Chile, aún sabiendo que no le iban a dejar entrar porque el régimen había tenido a bien, digamos, declararle persona non grata a un cantante que tocaba la guitarra. Estupendo. Eso da un poco la imagen de lo que es una dictadura, ¿no? Claro, Joan Manuel paró en Buenos Aires, hizo una rueda de prensa y nosotros que estábamos en Chile tomamos un vuelo y entramos dentro en el avión con él para ir hasta Santiago, aún sabiendo que no le iban a dejar entrar. Y era la única televisión que iba dentro. Hice una entrevista, me guardé los cassettes y dentro del cuarto de baño grabamos en un cassette de audio un mensaje para la gente que le estaba esperando. Y yo me la puse en el bolsillo y se la di a la organización, que era gente de la Concertación. Que el rechazo total y frontal que hay a la dictadura desde hace muchos años hoy quede demostrado palpablemente y quede demostrado con el respaldo internacional, que va a ser importantísimo para que los militares respeten el resultado. Partimos a las 6 de la mañana y bueno, había que seguir a Pinochet donde votara, a algunos de la Concertación donde iban a votar, había que buscar lugares de votación. El día mismo del plebiscito hice un recorrido y fui a varias de las poblaciones, a los lugares que normalmente los periodistas no van, a ver, bueno, cómo se estaba votando, qué estaban haciendo la gente de las organizaciones. Y ahí me di cuenta que había un cierto nivel de preparativos porque había sectores que temían que, claro, que no iba a ser respetado el resultado y que iba a tener que salir una gran movilización en defensa de ese resultado. Por la mañana era un día, bueno, más o menos nos movíamos por los colegios electorales, mucho por el centro, ¿no? Porque tampoco teníamos mucha facilidad para movernos. Nos movíamos mucho por el centro y esto, y no parecía que la cosa fuera a salir. A media tarde fue cuando aquello empezó a haber rumores. Y como a las 5 o 6 de la tarde nos fuimos a hacer ya los recuentos de votos. La gente que estaba por el no tenían unos vocales o una gente que iban contabilizando los votos también en forma paralela para tratar de evitar el fraude. Entonces me acuerdo de cada vez que salía uno del sí, nada, cuando salía uno del no, esto se pusieron a gritar. ¡Que se vaya Pinochet! Opción sí, 67. Opción no, 260. Eso es lo que está pasando en cuáles las radios que están en esta cadena por la democracia en Chile, acá en Estocolmo, en el Gran Estocolmo. Pero en provincias, Lautaro, ¿cuáles son las radios? En provincia están conectados a esta cadena por la democracia en Chile, Radio Latina de Växjö en el 87.8, Radio Aurora de Norrköping en el 89.0, Radio 19 de Abril de Gotemburgo, Radio Víctor Jara de Västerås. Estaba pendiente de las radios que transmitían desde Chile, estaba pendiente de las radios que transmiten las radios de cercanía aquí en Estocolmo, estaba pendiente de las organizaciones y qué sé yo, bueno, y a todo nivel, a todo nivel. ¿Tú crees que dormí esa noche? No, yo creo que muy pocos de la gente consciente no durmió esa noche, porque todos queríamos el cambio y estábamos por el cambio. Estaba en Brecha,
en Italia, que es a una hora de Milán, pero un pueblito que se llama Rezzato. Ya ese día lo que la RAI podía anunciar, ¿sabes? El teléfono. Mis hermanas me informaban, las llamaba constantemente, cómo va, esto, o sea, y eso es maravilloso. En el local del PC se organizó un sistema de información, ya con básicamente corresponsales de prensa y todo eso. Y iba transmitiendo los resultados, como se iba dando, pues bastante rápido. O sea, aquí en las cocheras de Sanz, de la cual he hablado, un lugar emblemático y de mucha solidaridad con todos los chilenos que residimos en Barcelona, se quería seguir cuál era el resultante, ¿no? Entonces, a través de una antena parabólica que en ese momento era nuestro referente, porque era lo que había, es decir, se siguió prácticamente voto a voto, o por lo menos los resultantes que se iban conociendo con la diferencia horaria. Un grupo de chilenos había organizado un encuentro en un bar de Montreal, donde había la antena de televisión para ver las noticias de Chile, pero en mi trabajo yo trabajaba en un centro de salud y toda la gente estaba también en la expectativa junto conmigo porque sabía lo que podría significar eso en Chile y para nosotros. Para mí, la noche del plebiscito fue una incertidumbre bastante grande también. Bueno, imagínate nosotros en la capital allá y todos nerviosos, nos juntamos en el obelisco en la 9 de julio, un grupito como de 80 primero nomás chilenos y después se fueron mezclando de todos los países, algunos que paraguayos, y después argentinos y qué sé yo, y gritos, y empezaron a aparecer. Y después ya no sabíamos los resultados, porque los primeros resultados iba ganando el sí. Cuando se quitó la luz, cuando se fue el sol, fue cuando empezó la cosa. Nosotros nos metimos en el hotel sobre todo porque allí teníamos medios para estar siguiendo el escrutinio y estar siguiendo las informaciones, ¿no? Y además, pues al ser un grupo grande, pues nos ayudábamos unos a otros. Los de las teles teníamos que salir más, los de la prensa estaban más metidos, íbamos. Y entonces sí, cuando se vio que aquello podía empezar a salir en contra del gobierno que lo había provocado, fue una sensación de miedo, cuando los gases y todo eso, pero yo lo recuerdo todo eso al caer la tarde-noche. Y recuerdo cómo habíamos acordado que hacer nosotros un primer recuento, nosotros cuando ya llegáramos como al 10% de los votos con nuestro sistema paralelo de conteo, y se corta la luz justo cuando estamos por hacer ese conteo. Y claro, el susto, nosotros decíamos, no, o sea, aquí se acabó, porque si nos están cortando la luz, no se va a poder decir cuántos son los votos y en unas cuantas horas más después ellos pueden decir algo completamente falso, vaya usted a cambiar esto. Así es que eso no me olvido nunca. Después felizmente volvió la luz, dimos el primer conteo de votos, estábamos llenos de observadores internacionales porque estábamos haciendo un acto de audacia de la esperanza de que podíamos derrotar al dictador con un lápiz y un papel. Nosotros vivíamos a la par los resultados de lo que iba ocurriendo, es decir, en Santiago eran la 1 de la mañana, 2, cuando sale el general Matei a reconocer que efectivamente ha ganado el no, y en Chile y en México por ende eran las 10 de la noche. Todavía no daban los cómputos y pasaba la hora. El comando del no, que había hecho su recuento de voto paralelo, ya tenía, no sé, un 30, un 40, un 50% de los votos de todo el país y daba claramente ganador al no, y resulta que nada, hasta que en un momento ellos reconocieron. Hace algunos instantes, el comandante en jefe de la FACH, general Fernando Matei, reconoció el triunfo del no. La afirmación la formuló el general Matei al ingresar al Palacio de la Moneda en compañía de los otros 3 comandantes en jefes y director general de Carabineros. El siguiente fue el diálogo entre el general Matei y la prensa. Me parece que realmente ganó el no. Yo tengo, al menos para mí, yo lo tengo bastante claro ya. Y las calles de Santiago estaban vacías, no había nadie. Nos dábamos vuelta y vuelta hasta que de repente una citroneta sacó una bandera chilena y empezó a gritar. Después nosotros tocamos la bocina y después empezó, pero no fue la expresión, como te dijera, del triunfo que toda la gente ha escuchado en la calle. O sea que seguro que se dio que ganó el no,
Seguro que la gente tuvo miedo de la represión, se quedó un rato en casa y después salió. Y llegó una marcha inmensa de gente gritando por la Alameda, y gritando y bailando con botellas de champaña. Y bueno, volvimos a bajar y seguimos filmando eso. Estuvimos hasta las 6 de la mañana, y lleno de gente en la calle, todo el mundo se abrazaba. Y bueno, fue que reconocieron la pérdida y bueno, ganamos. Y hasta aquí seguíamos mal porque seguíamos en dictadura, no había cambiado nada. Y yo me acuerdo de haberle dado la mano, porque todos se daban la mano, y yo le di la mano a un oficial que estaba ahí, que me la recibió con un desagrado, pero el mayor que podía haber sentido. O sea, ni siquiera pudo mentir en ese instante que no seguía siendo pinochetista. Entonces, fue dentro de las cosas curiosas que yo viví. O sea, y después yo me dije, ¿por qué fui a este imbécil a darle la mano cuando a lo mejor fue uno de los que torturó a mi madre? Nos juntamos a hacer una gran fiesta en los alrededores de París, en un gran galpón inmenso donde éramos no sé cuánto, éramos más de 300, 400 personas, a bailar, a tomar y a festejarlo. Todavía no creyéndolo, decíamos, bueno, pero no lo va a entregar. Nosotros pensábamos, ¿y se irá a reconocer esto? ¿Irán a dar fe de que sí, que fue legal, o van a decir mañana no? No vamos a entregar el gobierno. Y con esa angustia de querer volver al día siguiente a Chile. Y no podías volver. Entonces, chuta, habían sentimientos encontrados. Yo varias veces preparé el bolso, como 4 o 3 veces. Y tipo 3, 4 de la mañana hora argentina me daban ganas de venirme a Chile. Y después me acordaba que la realidad era otra y que no podía volver. Ya eran cerca de las horas de la madrugada acá. Nos fuimos a nuestras casas a seguir el resultado. Y al día siguiente, inmediatamente, nos vinimos a esta plaza de Sergel, en pleno centro de Estocolmo, a reunirnos con el exilio chileno, a celebrar este importante triunfo, que fue el no a Pinochet. ¡Vamos otra vez! ¡Y que fue! ¡Aquí estamos otra vez! Nosotros más o menos hacia las 12 de la noche, hora de Barcelona, ya pudimos empezar a destapar una botella de cava. Es decir, quiero decir con esto que para gran sorpresa de muchos, es decir, para gran alegría, se sabía que aquello del no, aquello del arco iris, era finalmente una realidad. Ese fue un día de un paso más, como tantos pasos dimos en esta misma Puerta del Sol, muchos pasos más después de aquel día, ¿no? En que de alguna manera entendíamos de que Chile avanzaba lentamente para recobrar su propio destino. Un 44.34% para el sí y un 53.31% para el no, faltando, como digo, por escrutar 6.289 mesas. Yo esa noche, cuando se supieron los resultados, lloré mucho. También es verdad que venía de unos meses de mucha tensión, de mucho trabajo, de que dormíamos muy poco, pero cuando yo vi los rostros de la gente en el mismo hotel, los botones del hotel, la señora del teléfono, el conserje, esa alegría y verlos a ellos abrazándose, bueno, pues a mí me salió todo. Y también lloré con ellos, ¿no? Una especie de síndrome de Estocolmo que es normal, que te dé cuando te involucras tanto en tu trabajo. Reconozco y acepto el veredicto mayoritario expresado en el día de ayer por la ciudadanía. Respetaré y haré respetar este resultado en consonancia con mi norma de conducta invariable como jefe del Estado. Quiero hacer presente a todos mis compatriotas que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden mantienen incólume su compromiso con los principios inspiradores de la gloriosa gesta del 11 de septiembre del año 1973. Pinochet estuvo a punto de gestar ese día un golpe, tenía todas las condiciones para hacerlo, el control del ejército, pero no tenía la unidad de las Fuerzas Armadas en torno a sí
porque otros sectores militares creían que había que reconocer el resultado fuese cual fuese. Había una fuerte presión norteamericana para que se reconociera el resultado cualquiera que fuese. Pinochet no pensaba, pero puso los medios. Estaba seguro de ganar, pero dejó un resquicio abierto a no ganar. Lo organizó mal, fue una chapuza, no contaba, no estaba bien informado, había perdido contacto con la realidad, como toda dictadura estaba aislada, lo que sea, todas esas explicaciones valen. No lo pensaba, pero ocurrió. Creo que lo que se olvidó el 5 de octubre, cuando ganamos el plebiscito, es que ganamos el plebiscito porque existieron todos los muertos y todos los que lucharon antes. La democracia es una conquista de los muertos y de los vivos, y que no hubo allí simplemente una negociación entre militares y civiles, sino que fue la gente. No traigo rencor ni ánimo de venganza. Quiero un Chile donde haya justicia y democracia. No porque se ganó el plebiscito se podía volver. Tenía que ser todo un cambio de leyes, de cosas. Y más que yo, contento por ellos, por los amigos que eran años y años que no podían volver a su país. Fue una discusión muy grande, pero no estábamos preparados en ese momento como para regresar. No significó para nosotros, para muchas personas significó que podían volver. Pero yo creo que el triunfo del plebiscito, o sea, fue una cosa importante, pero también en lo fundamental no había un cambio radical en ese momento. Yo creo que el tema eso de regresar era un tema que era muy presente en los padres nuestros, y que a veces uno pensaba que uno también tenía que regresar, pero ese proyecto no era el nuestro, era el proyecto de los padres. Lo pensamos, sí. El problema, ¿sabe? Es que era una decisión. Mis hijas en esa época deben haber tenido unos 15, 16 años y no estaban por la labor. En algún momento conversando con alguien me dice, bueno, pero si tú en el fondo no eres de acá. Y ahí yo fui y dije, saqué mi carnet de identidad, DNI le dicen en España, y dije, a ver, aquí dice que mi carnet es chileno. Mi padre es chilena, mi madre es chileno, y por culpa de un desgraciado yo no he vivido en Chile, pero dime a dónde me voy. Todavía cree la gente en Chile que nosotros lo estamos pasando tan bien, ¿no? Pero no se dan cuenta, digamos, en que a nosotros se nos cortó una hebra que nosotros teníamos. Algunos volvieron a volver a Francia porque no se adaptaron, porque no encontraron trabajo, porque se habían hecho ilusiones. Mucha gente pensó que volvíamos a un régimen democrático como el que habíamos conocido antes de septiembre del 73. Y la verdad es que rápidamente tuvieron que desencantarse, porque evidentemente las cosas cambiaron en algunos aspectos y en muchos se mantuvieron o se han mantenido. Es como seguramente cuando tú tienes tu casa que quieres mucho y tú la arriendas, y cuando vuelve te la han desarmado las cosas que tú más quieres. Yo tengo muchas críticas a esta democracia, pero parto reconociendo que hay democracia, que aún tiene asignaturas pendientes y muy importantes. Yo creo que esta no es una democracia que sea inclusiva cuando tenemos a
más de 1 millón de chilenos que viven en el exilio que no tienen derecho a voto. Entonces me parece que muchas esperanzas no han sido cumplidas. Y no veo cómo podrían cumplirse, que es lo peor. Por ejemplo, la privatización general del país, el abandono por el Estado de alguna de sus funciones tradicionalmente eminentes, que era la educación, por ejemplo, la salud, la habitación, que son cuestiones fundamentales, que fueron siempre preocupación en orden diverso de todos los gobiernos, de izquierda o de derecha. Chile se habla mucho que ha crecido económicamente, lo que es verdad, pero lo que más ha crecido son las desigualdades sociales, incluso bajo el gobierno de Ricardo Lagos, cuya consigna principal para salir era crecimiento con igualdad, y hubo crecimiento con mayor desigualdad. No sé cuánto tiempo puede durar el modelo de gobierno ya tan, como no sé, tan conjunto, ¿no?, de fuerzas. Es que la democracia es alternancia. La concertación democrática lleva muchos años en el poder, lleva ya demasiados años. Lo sano es que la concertación democrática perdiera las próximas elecciones, pero no se ve una alternativa democrática suficientemente creíble contra la concertación democrática. Dijo una vez Felipe González en España, y la concertación democrática tiene el peligro de morir de éxito. Con la muerte de Pinochet yo sentí que hubo una parte del proceso chileno que quedó inconcluso. Creo que Chile nunca vio concretada su aspiración de justicia tal como se lo merecían las víctimas. Es decir, creo que Chile sería un país mucho más sano hoy, en términos morales, en términos incluso de relaciones personales, incluso de las personas que estaban en un bando y otro. Creo que sería más posible esa reconciliación si es que hubiera habido justicia, y para mí la justicia implicaba que él fuera en algún instante objeto de una condena, o sea, una sentencia por parte de un juez. Pero la sociedad chilena necesitaba esa reparación, porque yo creo que la justicia es reparadora, es sanadora, y esa oportunidad Chile no la tuvo. Es un poco raro hablar de países modelos, sobre todo cuando son sociedades tan desiguales, sobre todo cuando son sociedades en las que queda tanto por hacer, y cuando son sociedades en las que hay aún tantas diferencias en servicios básicos, en infraestructuras, en educación, cuando hay una estructura de clases todavía tan alejada o que incluso a veces se diferencia o se distancia más. Eso es cuestión de los chilenos, que lo arreglen los chilenos, que lo vayan arreglando los chilenos, porque pasa ahí, pasa en Colombia y pasa en España y pasa en Rusia.